Efectivamente, hay voces disonantes a este tema. Una de ellas fue precisamente Claudia Ortiz, quien dijo pues que, y sostiene y sigue sosteniendo de que el régimen es atentatorio contra aquellas personas que también no han cometido delitos y que están siendo detenidas injustamente. Yo creo que el enfoque de la oposición en cuanto al régimen de excepción debería de ser un poco más aterrizado. Es evidente que las encuestas y el contexto te dice de que la población está contenta con el régimen y de hecho en las encuestas la gente pide que se siga renovando. Incluso en los reportajes que sacó El Faro y Voz América, la gente en los territorios, su temor es que regresen las pandillas. Entonces, es evidente que van a estar prorrogando el régimen de excepción. Hombre, creo que ahí necesitamos un poquito más afinar el lápiz. Todos los partidos de oposición y hacer, si quieren hacer un contrapeso, un informe de lo que está pasando, porque sí hay violación a derechos humanos, sin duda, pero también sopesar que en los territorios a la gente parece que eso no le quita el sueño. Es decir, los muy cristianos no tienen ningún problema que se mueran 130 personas inocentes. Se cambió el principio, porque el principio del aforismo legal es mejor un culpable libre que un inocente preso, pero actualmente es mejor los inocentes presos, pero ningún culpable libre. En todos los países del mundo, cuando un presidente del país lleva al menos la mitad de su periodo, ya el desgaste es grande. Sí. O sea, y algunos no esperan a la mitad del periodo. Si vemos Chile y Colombia, por los suelos, ¿verdad? Cuando ganaron fue pompa, platillo y por los suelos. Nuestro presidente está a un par de meses de cumplir 4 de sus 5 años y su popularidad está más alta que al inicio. Claro. Eso solo tiene una explicación. Él está tratando de hacer el esfuerzo más grande de realizar lo que la gente quiere. Esa es la clave. No hay por dónde perderse. Yo lo que creo que si hablamos de la gente que se sigue oponiendo, yo voy a decir en mi caso peculiar, el caso de, por ejemplo, la diputada Ortiz, ella ya se decidió, Ernesto, a que hay una amplia mayoría que apoya el régimen, pero ella quiere pescar del pedacito que no está de acuerdo, porque ella hace sus cálculos y dice, si yo soy la líder de ese pedacito, pues me cuelo y quedo de diputada. Y está bien, como ella lo quiere hacer. No es excusable. Te voy a decir que lo más importante que ayer les explicaba en mi exposición en el Pleno es que se ubiquen, porque parece que son ellos los que se les olvida que vivimos en un Estado de Derecho donde hay separación de poderes. Los diputados no somos los jueces. Porque dice Claudia Ortiz que liberen a los inocentes. Bueno, pero ¿y luego quién dice que alguien es inocente? ¿Una diputada o un juez? Porque realmente en el Estado de Derecho es un juez. El régimen de excepción es uno de los componentes que va a solventar el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque los territorios necesitan ser económicamente sostenibles. Necesita recuperar el tejido social, el creerse que los territorios son propios, tomarse los parques, tomarse las calles, tomarse las canchas. Y eso pasa porque la población perciba la seguridad más allá de ver un cuerpo uniformado. Es decir, la gente hoy por hoy te dice, me siento segura porque ahí está la tropa. Y eso no es una seguridad, esa es una percepción. Seguridad es que yo sepa que en mi colonia, en mi barrio, no van a haber pandillas, esté o no la policía. Claro. Eso es por lo que les digo yo que tiene que articular la oposición si de verdad quiere hacer un buen discurso. Vi la titularidad de una información periodística que manejaron nuestros colegas del periódico El Diario El Mundo, donde decían, bueno, la oposición se presta a participar en las elecciones, pero no define candidaturas o precandidaturas a la presidencia, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que en ese aspecto la tienen bastante difícil, porque imagínate, un candidato a la presidencia, Ernesto, necesita del 50% más 1 de los votos. Sí. Al presidente Bukele le va a requete que sobrar. O sea, ahí no hay problema. El problema pudiera ser, y lo hablamos más después si tú quieres, la elección legislativa, porque es un sistema diferente. Sí, claro. Y no necesitamos como aliados del presidente la mitad más 1 de los diputados. Necesitamos sacar otra vez más o menos 3/4 partes de la asamblea. Tenemos que ubicarnos qué es lo que nos toca a los diputados. Algunos de la oposición decía ayer que sobre nuestra responsabilidad va a caer si hay muertos o si hay violaciones a los derechos humanos. Ahí se equivocan, nosotros legislamos.
Vaya, yo legislé para las multas de tránsito, pero yo no puedo responder si un policía hace un mal uso de esa ley. O sea, aquí hay que individualizar lo que tengan que hacer. Si pasa un problema en centros penales, deben de resolverlo. No es culpa de los diputados. En el caso de los 300 días, yo sigo señalando, y cuando las veces que he estado con los asesores en temas de criminalística, les digo, lo único que a mí jamás me explican es, por ejemplo, de repente aparecen cuerpos que no fueron asesinados ese día, ¿en qué día lo ponen? Porque nunca explican. Pero hay un conjunto de la medicina legal con fiscalía. Eso por una parte. Y por otra parte, los datos de los feminicidios están reservados. Por ejemplo, tan preocupante es que en el 2021, según CEPAL, El Salvador era el tercer país en América Latina más feminicida. Pero como los datos están reservados de 2022, no sabemos si seguimos en esa posición o si ya le funcionó, que evidentemente con 9 homicidios ya en lo que es feminicidios en lo que va de este año, pues parece que no, ¿verdad? Porque el régimen de excepción fue enviado o fue concebido por un tema de seguridad ciudadana, porque no ven el problema de los feminicidios como un problema social. No debe de haber feminicidio. Se presentó una pieza ayer, me parece muy interesante, que no prescriban. Pero la no prescripción no te va a resolver o a buscar resolver el problema. Lo que necesitas es una política pública en la que en primer lugar se reconozca que existe violencia, y existe violencia que se genera incluso desde los tomadores de decisión, desde los medios de comunicación que naturalizan la violencia, desde las instituciones religiosas que le dicen a la mujer que debe de soportar cualquier violencia por amor, porque ese hombre, si usted ora, ese hombre cambia. Y no sabes, Bessie, que es importante, yo quiero aprovechar solo unos segunditos, Ernesto, y lo digo cuando puedo y me acuerdo del tema. Yo le hago un llamado a las mujeres salvadoreñas, aunque suene feo lo que voy a decir, porque algunas siempre tienen la esperanza que el hombre va a cambiar. La primera vez que te pongan una mano encima, huye y salva tu vida. Porque el que te pegó, aunque te llore, porque lo que va a querer es... va a querer intimidad más noche, entonces ese va a ser el bueno, vea. Pero el que te pegó, te va a volver a pegar. Y si te dejaste, va a matar. Huye, salva tu vida. Yo siempre hago esta comparación. 60,000 personas, estoy redondeando los números, no nos pueden tener hincados a 7, 8 millones de salvadoreños. Y qué casualidad que hoy que están guardados estos angelitos, los índices han bajado. Si hay entre esos angelitos un margen de personas que deben de liberar porque no son, se deben de liberar. Pero eso no tiene nada que ver con lo importante de la finalidad de este régimen, que significa que el salvadoreño se siente más seguro, y así lo dicen. Definitivamente el tema del raterismo, digamos, que se ha desatado, depende de varias cosas. Número uno, de que ya no se puede culpar a las pandillas, sino que es evidente que son otro tipo de personas las que están haciendo. Incluso vas a ver bandas organizadas como aquellas que se metieron en la colonia médica a asaltar unas oficinas. Y además el tema de la falta de empleo y el tema de la economía, pues los desalojos, gústele que no le guste, los desalojos en San Salvador también van a generar eso de las ventas. Hay mucha gente que no tiene otra manera de conseguir. Así es. Yo no estoy tan seguro que haya subido el índice de los asaltos. Hoy te das más cuenta, eso es diferente. Y te voy a decir también, estadísticamente nos afectó la pandemia. Porque digo, nos afectó en el caso de estas estadísticas, porque como no salía la gente, disminuyeron los asaltos y hoy la gente ya anda afuera. Yo no voy a decir que es excusable o no, porque va a haber, llamémosle raterismo, ellos se arriesgan también. Como dice Bessie, si tienen un problema de desempleo y tienen que alimentar a su familia y se arriesgan a que quieren robar, pues se están arriesgando a las consecuencias. Pero no estoy tan seguro que haya subido. Hoy te das más cuenta, Ernesto, porque es como antes, el problema principal de El Salvador en todas las encuestas por muchos años fue la delincuencia y la inseguridad. Hoy el problema número uno, y entonces a ese hay que entrarle, es la economía o la falta de empleo. ¿Por qué? Porque ya se sienten seguros, y así vamos a ir resolviendo y tratando de hacer que trascienda el país a otro nivel un poco mejor. El problema de los cubos, como yo lo veo, como lo critiqué con Ciudad Mujer, es que se está volviendo un pontómetro.
un contómetro en el que te dice 50,000 cipotes atendidos. Yo me metí al sitio de Ciudad Mujer y te decía 100,000 mujeres atendidas, 110,000 mujeres atendidas. Y así están con el tema de los cubos. Si es que el cubo no es para ser un contómetro, es para cambiar realidades. A mí, no, lo que no me, como dice Shakira, que lo que no aguanto es las dobles caras, ¿verdad? Entonces, porque si ellos gobernaron y tenían ese poder legislativo y uno estuvo 10 años y otro 20, y en el historial nunca pidieron eso, el barril de petróleo estuvo más caro en épocas de gobiernos de Arena y FMLN y nunca pidieron eso, nunca pidieron exonerar ni comida, ni medicina, y que no me vengan con el viejo cuento que no tenían los votos, porque siempre he dicho yo que para extorsionar al presidente Bukele o para cosas que ellos querían, se unían, tenían los votos. Entonces, hoy que lo quieren proponer es populismo, es hipocresía. Cuando el FMLN llega al poder, uno esperaba que le quitaran el IVA y ampliaran la canasta básica, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque por una simple y sencilla razón, hasta que estás en el poder sabes que esos impuestos te sirven para cubrir un montón de necesidades de la administración pública. Entonces, cuando estás en oposición, es muy tentador decir que quiten este impuesto, quiten este impuesto, quiten este impuesto, pero las partidas presupuestarias que se sostienen de estos impuestos, ¿de dónde vas a sacar la plata? Porque hay que sacarla. Y es así cuando el FMLN llega al poder, que es Arena que pide que se quite el IVA, que se quite el FEFE, que se quiten varios gemelos perversos, porque ponían de acuerdo varios impuestos. Ahora, yo sí te puedo decir, vaya, pero mira, un dato, sí lo hicimos, pero este gobierno sí lo ha hecho, se lo hicimos al combustible. Con el combustible. Yo platicaba con el ministro de Hacienda y aquí hay una cosa que hay que tratar de razonar cómo la pasaríamos si lo volvemos a hacer. Me dice, cerca de 33 a 37 millones de dólares mensuales los poníamos como nosotros como gobierno para el subsidio. ¿Y de quién sale ese dinero? De nosotros Pero mismos. los transportistas acaban de dar comunicados que casi el 95% de las extorsiones terminaron. No, yo no estoy hablando del subsidio al transporte. El subsidio que dábamos al combustible de los particulares. Por eso hay que quitárselos a los transportistas. Le costaba también al Estado. Ya ellos ya no tienen problemas de extorsión y lo han dicho. Cada vez que, y ya lo habían denunciado los partidos de oposición, que cada propuesta que ellos hacen nunca tiene los votos. Y creo que ahí está sucediendo lo mismo que mientras estuvo el binomio Arena-FMLN, que por muy buenas que fuesen las propuestas de uno u otro partido, el otro no le daba los votos para no concederle el punto. Y solo me recuerda al ex legislador Héctor Dada, que él decía en una anécdota que más de alguna vez le dijeron en una comisión: doctor, si es que usted tiene la razón, el problema es que no tiene los votos. Y quien termina perdiendo al final, pues es la población, porque se pierden buenas propuestas que solo tengo el capricho que como no las presenté yo. Pero mira, a veces yo creo algo importante, rápido, Ernesto. ¿Sí? Es que no deben de ser tan sensibles los de Arena y el Frente. Yo soy aliado del presidente, yo hago propuestas y me dicen, esa no va a pasar porque no está en nuestro programa ahorita. Y yo no ando ahí de chillón. La obligación del diputado, en el caso de la mía, es hacer las propuestas y que el pueblo sepa que las hice, que las haga Arena y el Frente. Si al pueblo le enoja que pasaron o no pasaron, el pueblo hablará el día de las elecciones. Pero yo creo que en los esfuerzos, Bessie, de luchar contra la evasión, yo siempre hago un reconocimiento al ministro de Hacienda y mi amigo Alejandro Zelaya. De hecho, yo fui de los más contentos cuando él pasó de viceministro a ministro, porque creo yo que debía de jinetear una cartera así, alguien que estuviera en la misma línea de acción del presidente. Y él empezó con los jueves de evasión cuando estaba inclusive la asamblea anterior y, ojo, la sala anterior, que por razones como las que voy a decir y muchas más los quitamos, porque cuando se capturó a una persona porque había evadido 5 millones de dólares en impuestos, vino la sala y le dio protección y dijo, y no lo puede juzgar. Todavía la sala sacó una resolución que fue una mano más protectora. Ojalá que así protegieran a la gente humilde. Cuando alguien se apropia de los fondos públicos, cuando un funcionario se roba fondos públicos, la gente cree que se quedó con la plata, fue Vivian. Eso causa muertes.
porque en la medida de que no hay fondos ni recursos en el Estado, deja de haber medicina, deja de haber oportunidades para cupos de educación en el sistema público, en la Universidad de El Salvador. La corrupción y la evasión de los impuestos, la retención de cuotas, causa muerte, Sí, aunque claro, no a sea cualquiera. una muerte evidente. Nadie está en contra, que se lleven presos a la gente que ha hecho y ha cometido Que a los delitos. malos, Nadie claro. está en contra de eso. De hecho, hay mucha gente que se emociona cuando los agarran después de que han asaltado a alguien y se los sopapean, porque vea, a este país le encanta ese tipo de cosas. Los 3 doritos y se, después. Y se los llevan los 3 doritos después. A la gente le fascina eso y verlos que los sopapeen bien, vea. Entonces, se lo llevan. Lamentablemente, dentro de esos procesos siempre hay alguien que abusa. Si hay un policía que abusa de algo, eso es individual. Eso no con eso no voy a matar yo un plan o un programa. Porque Pero aquí resulta que es que es bien repetitivo. A veces la oposición, me refiero a la oposición, no a veces, dice, es que el régimen, hubo un señor que llegó a un lugar y capturó, que no. Sí, pero eso no me va a mí a calificar el régimen como tal. Porque entonces vamos a decir, quitemos el régimen porque resulta que un policía se prestó para algo. No, la idea que castiguemos al que se salga del programa o de la legalidad. Evidencian ese tipo de circunstancias es que se vaya ajustando el plan, porque de eso se Claro. trata, ¿no? De ajustar una Claro. medida que están llevando. Pero habrá que ver de qué manera lo impulsan. ¿Cómo se puede identificar en el contexto de una realidad de país en la que venimos de una gran emergencia que ha sido en este caso y sigue siendo el COVID, como siempre dijimos, que llegó para quedarse, con estas otras enfermedades que son, diríamos, casi de la normalidad con la que tenemos que convivir siempre? Sí. El caso rotavirus, por ejemplo. Sí, realmente de una manera contemporánea, siempre el personal de salud lo que hemos hecho es insistir, ¿verdad? Directamente en no bajar las manos, no bajar la guardia, lo que es otro tipo de enfermedades, tanto crónicas como agudas, ¿verdad? En este caso, una gastroenteritis que se puede convertir paulatinamente en una enfermedad muy grave, como un rotavirus en este caso, o la neumonía, que directamente es una infección, ¿verdad? Que puede incluso estar deteriorando por completo la vida humana. Entonces, de eso se trata, de no bajar la guardia y que no ningún tipo de enfermedad pase por alto. Pues no solo estar enfatizado en lo que es el tema coronavirus, realmente sí es de mucha importancia siempre llevarlo en mente, pero de una manera preventiva, ¿verdad? Para no desarrollar ningún tipo de estas enfermedades. Siempre lo que tenemos que tomar en cuenta, que siempre el porcentaje de las personas infectadas, desgraciadamente, son los que tienen el sistema inmunológico más deprimido. Puede ser tanto ancianos como niños, son los más vulnerables en el núcleo familiar. En cuanto a los niños, en las primeras 6 semanas aplicarles su vacunación de lo que es el rotavirus, que eso es una manera preventiva de que se llegue a infectar y posteriormente a desencadenar una enfermedad muchísimo más grave. Pero realmente en lo que son los ancianos, pues siempre estar haciendo sus exámenes generales para estar de una manera preventiva haciendo salud. Neumonías inician el año con cifras récord. ¿Es tanto así? Sí, desgraciadamente sí. Tal como lo habló el ministro de Salud, desgraciadamente es posible, y de una manera muy directa hablarlo, lo que son las festividades nos pasaron ese tipo de factura. Es decir, quizás de manera degradable hemos bajado lo que es la guardia en lo que es el sistema de prevención, lo que siempre hemos determinado que es un factor bastante importante, el sistema de prevención, lavado de manos, el sector de la mascarilla, que en un momento como ya no se hizo tan de una manera directa andar la mascarilla, pero de una manera responsable. Personalmente lo debemos de adoptar siempre. Estamos dejando a un lado enfermedades que son bastante importantes, como que son presión arterial, y por estar previniendo lo que es COVID, la dejamos a un lado, y es muy importante estar previniendo también un control de presión arterial. Bendito sea Dios, este mes pues no han habido mortalidades lo que son COVID, ¿verdad? A nivel de porcentaje de tema mensal. Ahora bien, pues siempre está latente, pues, como bien dicen, el COVID llegó para quedarse. La peculiaridad de un virus es la mutación, entonces desgraciadamente siempre está ahí.
De nosotros depende también mantener y prevenir la enfermedad. La prevención de enfermedades, es decir, no dejar a un lado las enfermedades crónicas. Siempre lo voy a decir, las que son más cotidianas, las que son más generalizadas en un sistema de salud tanto público como privado. Es decir, la hipertensión arterial, la diabetes, esto es un tema que tiene que llevar un control, por lo menos mensualmente. Ir tomando sus medicamentos preventivos, tomarse la presión. Entonces es algo que desgraciadamente se viene a aunar en el sentido que hemos estado siendo vacunados. No podemos caer en mitos ni en algo que no está determinado, pero sí realmente lo que podemos hacer es prevenirlo mediante controles con el personal médico. ¿Está controlada la viruela del mono? ¿Qué casos ha atendido usted? Fíjese que gracias a Dios en el país no tuvo mucho auge y realmente está controlada no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí vino en declive, bendito Dios.